Mira, yo creo que aquí lo que estamos generando es un espacio de participación ciudadana. Es muy importante que para uno como diputado, como representante popular, tener acercamiento con organizaciones. En este caso fue con la Federación de Abogados, de Colegios de Abogados, Barras de Abogados de Baja California, de Carlos Mejía, que dirige Carlos Mejía, y el compromiso es construir una agenda. La primera petición que ellos tiene que ver con las necesidades del Poder Judicial y obviamente las necesidades de transparentar el recurso dentro del Poder Legislativo. Hay un fuerte reclamo de parte del presidente del colegio en relación a lo que pasó en la 20ª legislatura en términos de reorientar el recurso hacia necesidades sociales, y ellos ponen como una necesidad imperante los temas de justicia, una sala regional del Poder Judicial en la parte de la zona costa de Baja California. Entonces me parece que es un buen tema el tema de la transparencia, la reducción del presupuesto en el Poder Legislativo, la reorientación de ese recurso hacia temas prioritarios como son los temas de justicia, revisar la agenda del nuevo sistema de justicia penal, revisar toda la parte que tiene que ver con los códigos, ¿sí? Y bueno, pues sobre todo la apertura. Lo que vimos hoy es un encuentro con la sociedad, ¿sí? Para efectos de ir construir una agenda común. Voy a dar mi impresión de lo que creo que pudiéramos estar construyendo juntos en la Cámara de Diputados. Primero, la propia conformación de la Cámara de Diputados es una conformación muy incluyente y muy plural. Es la primera vez que en el Congreso de Baja California tenemos reflejadas todas las expresiones políticas de la entidad. Son 9 partidos políticos. La Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno adentro, dentro de la Cámara, prácticamente pues casi tienen, ya nomás le agregamos que será un 9, 4 más y ya es mayoría, ¿no? O sea, pues cuando se junta la Junta de Coordinación Política, les digo, oiga, pues ya nomás metemos 4 diputados y ya tenemos mayoría legislativa. O sea, casi todo el Congreso, por decirlo de manera, es el que tiene que decidir sobre la ruta y el rumbo del Congreso. Entonces ha sido una tarea muy complicada, pero también la propia pluralidad política que se vive en el Congreso nos permite construir más en el diálogo. Y yo creo que esta 21ª legislatura tiene una gran oportunidad de poder reflejarle a la sociedad baja californiana la madurez que se debe de tener para tratar los temas que inciden y afectan la vida de los baja californianos. Y va a ser una competencia. Yo siempre he visto que la parte de la pluralidad democrática debe ser un incentivo, o es, para la competencia política, porque todos los partidos, nadie va a querer tener menos de lo que tiene en el Congreso. O sea, si un partido tiene un diputado, tiene 2, tiene 3, 4 o 7, el partido que tiene más son 7 diputados, que es el PAN y el PRI. Nadie va a querer tener menos en la próxima elección. Por lo tanto, todo el mundo va a tener que cuidar su espacio. Y en el cuidar el espacio, yo siempre he creído que vas a cuidar tu espacio en la medida en que tu agenda sea la agenda de la sociedad civil. Vas a buscar y cuidar tu espacio en la medida en que atiendas los requerimientos y las necesidades de los sectores. O sea, el PRD, ¿no?, que tiene un diputado, por cierto, abogado y amigo de muchos de los que estamos aquí, Roberto Dávalo, pues va a tratar de cuidar el posicionamiento del PRD en relación a los temas que en la sociedad se estén discutiendo. Y así cada partido. Aquí en Senada, por ejemplo, tiene un representante del PT, que es Armando Reyes. Bueno, Armando va a tratar de ver cómo le va al PT mejor en la próxima contienda. Entonces yo sí creo que una cosa que se nota complicada de entrada, que es la misma pluralidad política, va a venir, ¿no?, a ayudarnos. Sí y solo si
los que estamos adentro del Congreso y los que estamos afuera del Congreso hacemos valer eso, ¿no? Porque esto lo pienso yo, pero no sé si ellos también piensan lo mismo. Lo que sí debe hacer expresiones ciudadanas como los colegios, como la federación, los grupos organizados, lo que sí deben de promover es que exista esta visión de que estamos siendo observados, de que estamos siendo fiscalizados, de que estamos siendo vigilados, de que la sociedad civil quiere estar involucrada en las determinaciones que se tomen dentro de la Cámara de Diputados. En esa medida, entonces, vamos a tener esta competencia sana de privilegiar los intereses de la sociedad. Y no vas a tener, déjenme un primer comercial a mi estilo, no vas a tener crisis López. O sea, Cris López toma una decisión, ¿no?, a 3,000 kilómetros de distancia porque no lo vemos. Pero en la Cámara de Diputados, ¿no?, afectar un distrito o intereses de la sociedad bajacaliforniana, pues estás aquí a 300 kilómetros, ¿no? O sea, estás ahí. Es muy difícil, pero tiene que existir eso. Si no existe una vigilancia, si no existe una interacción de grupos organizados, evidentemente esta pluralidad puede terminar también siendo una parálisis total. Entonces es un reto que tenemos nosotros, ustedes como profesionistas del derecho, ¿sí?, y nosotros como representantes populares. Es un reto común. Por eso me da mucho gusto estar aquí, porque quiero exhortarlos y quiero construir esta idea, ¿no?, de lo que yo le llamo, ¿no?, o más bien de lo que yo he querido impulsar, que es otra idea, que es la democracia. Alguien de ustedes me va a ayudar. Democracia reflexiva, le digo yo, pero no es democracia, es democracia deliberativa. Y aquí rápidamente, democracia representativa, pues ya la conocemos, ¿no? Es nuestro sistema actual, somos representantes de un número de gente, de la población, etc. Así está nuestro sistema electoral. Democracia participativa, ya también todos le conocen, que es la iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, revocación de mandato, todo este tipo de instrumentos que están debidamente legislados aquí en Baja California. Pero la democracia deliberativa o reflexiva, ¿sí?, es juntar a un grupo de gente que le entiende y que le sabe a los temas, construir espacios de diálogos y discusión, construir y confeccionar el proyecto legislativo y que el representante popular lo haga suyo, o la gente de gobierno. Voy a poner un ejemplo práctico del extremo de la democracia participativa, el estado de California. El estado de California es de los estados que mundialmente, ¿no?, practica pero mucho la democracia participativa, ¿no? Y uno ve cuando la gente va y vota proposiciones, que la proposición 40, que la 138, pero ese extremo ha llevado al estado de California a la quiebra. Ojo, porque no necesariamente lo que la gente vota tiene un soporte técnico o tiene un soporte financiero. Los que le saben y que siguen estudiando las fórmulas democráticas para resolver problemas de la sociedad, también ponen como contrapeso a esta democracia participativa la democracia deliberativa, que es buscar un espacio como este, donde esté la gente que le sabe a los temas y que el cuate del gobierno o el representante o el funcionario haga suyo lo que técnicamente es correcto, sin ver más allá de los intereses
electorales, políticos, partidistas. De ahí, y me voy a poner un ejemplo, un extremo, ¿no?, que sirva como para ilustrar. Por ejemplo, el Pacto por México, tan cuestionado y que si está bien o está mal. El Pacto por México es como si fuera un comité central de decisiones que le interesan al país más allá del partido político. Entonces de repente vemos un debate que ya hace mucho, más bien nunca se había dado en este país. Un debate de ese tipo no se había dado. Nunca habíamos tenido, ¿no? Voy al extremo, El pacto ahora yo lo estoy poniendo como si fuera un comité de decisiones, ¿no? Pero nunca habíamos tenido un comité, ¿no?, nacional, ¿sí?, con las fuerzas políticas tomando decisiones en la ruta de hacia dónde tiene que ir el país. Y hablo de la reforma de telecomunicaciones, y hablo de la reforma que está discutiendo en la energética, y hablo de la reforma educativa. Entonces, esos espacios se suponen que deliberaron gente que le sabe a los temas, construye el documento, y los partidos hacen suyos y van y lo operan y lo instrumentan en las representaciones legislativas. Dicen, por lo menos en lo que yo he leído, que en Estados Unidos hay un comité de esta naturaleza. No sé si está en el Senado o en la presidencia de Estados Unidos, en Casa Blanca. Pero que empieza a generarse una idea, ¿no?, de cómo ir perfeccionando tus mecanismos democráticos. Porque también queda claro que la democracia por sí misma tampoco te va a ayudar a resolver tus problemas. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces tienes, ahorita me regreso, entonces tienes países como China, que su sistema no es democrático, tiene un sistema meritocrático, ¿no?, además milenario. O sea, la democracia de Estados Unidos, ¿no?, 5 veces, ¿no?, es el sistema milenario de China. Tiene más tiempo. Y China fue el que instrumentó, ¿no?, el requisito de hacer exámenes para poder cumplir una función pública. Por eso son méritos los que tienes que ser allá. Allá Obama no hubiera podido ser presidente de China, porque allá te piden tener puestos de carácter administrativo. No puedes brincar del aparato legislativo a la presidencia, ¿no?, del comité central del partido chino, etcétera, etcétera. Tienes que tener méritos. Y entonces tienes que hacer un mix, una mezcla, que es lo que se le empieza a denominar la democracia deliberativa, ¿no? Nosotros como representantes populares nos juntamos con la gente que le entiende y que le sabe, ¿no?, y que ha estudiado los temas, y hacemos nuestro el procedimiento, y es como se cree que es como mejor pueden salir las cosas para bienestar de la gente. Ese es el tema. Entonces, en esta concepción que acabo de explicar aquí muy brevemente, esa es la idea que yo tengo de estar en la Cámara de Diputados. Y a mí me dieron una comisión que se llama Comisión de Reforma del Estado Primera. El de nombre es lo de menos. Pero lo que yo dije cuando instalé la Comisión de Reforma del Estado Primera, yo dije que esa comisión tenía 2 grandes temas. Uno que le llaman transparencia y otro la participación ciudadana. Y hablé de este concepto de la democracia deliberativa y cómo hacer que esta Comisión de Reforma del Estado Primera sea el espacio ciudadano para que organizaciones de la sociedad civil que conocen temas se acerquen y tengan un espacio donde decir las cosas, donde hacer las cosas o donde proponer situaciones. Esa es la visión que yo creo que debe de tener toda la legislatura, porque los temas de Baja California son temas de mucha trascendencia. Ya prácticamente el estado de Baja California a nivel burocrático ya está en una cuestión de crisis, ¿no? Inclusive con sus municipios
¿no? Ya prácticamente de quiebra técnica. O sea, ya los municipios, como el caso de Ensenada, ya no tienen para pagar el aguinaldo de diciembre. Ya el municipio de Mexicali ya no tiene para pagar tampoco el aguinaldo. Ya ahorita los policías municipales de Tecate no tienen seguridad social. Y entonces dice uno, oye, ¿cuándo van a atender esos problemas? ¿Cuándo se tienen que atender? Y no se tocan esos temas y otros porque políticamente es incorrecto. Porque tienes que cerrar la llave, ¿no?, a la reforma a la ley del servicio civil, ¿no?, porque Baja California es el único estado donde se le permite a una persona, después de estar 6 meses en la función pública, demandar la base. Es la única entidad donde no tiene una legislación que pondere una planificación del crecimiento de la burocracia versus las necesidades de la población y el crecimiento de la población, ¿no? Entonces son temas de gran trascendencia, pero que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque el sindicato es un grupo de presión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con la reforma educativa y el CENTE? Pero tenían que tomar una definición por el bien del país. Y así tenemos que estar en Baja California. Pero ustedes imagínense, este es un tema. Imagínense otros temas. El nuevo sistema de justicia penal. O sea, ¿qué vamos a hacer para que se logre consolidar el nuevo sistema de justicia penal? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Porque Mexicali, yo lo viví, o sea, implementar el nuevo sistema, ¿no? O sea, es una bronca tremenda. Ya me imagino a Tijuana. O sea, si no preparas el ambiente, la capacitación, todo esto, pues se puede caer. Y habrá gente que le interesa que se caiga, ¿no? Porque de eso se tratan también muchas cosas, ¿no? Y yo no digo que esté mal, ¿eh? Simplemente creo que hay que formular espacios donde se empiezan a discutir los temas para darle rumbo a Baja California. Porque además, con la reforma hacendaria recién aprobada, pues queda muy clara que si nosotros como baja californianos no nos apostamos a nosotros mismos, no nos ayudamos entre nosotros, no generamos los espacios de crecimiento entre nosotros, pues nadie nos va a hacer caso. No puede ser que el presidente Calderón haya dicho que aquí en Baja California íbamos a hacer una zona económica estratégica, fronteriza, y que íbamos a tener un espacio fiscal especial para las grandes transacciones, etcétera, etcétera. Llega el presidente Peña Nieto con una visión totalmente distinta. Ya dice uno, oye, pues, ¿hacia dónde llevas? Ya no el país, que hay gran interés en él, pero a nosotros los que estamos en Baja California, ¿hacia dónde queremos que vaya nuestra entidad y el bienestar de los baja californianos? Entonces, tienes el capítulo de educación, tienes el capítulo de justicia, tienes el capítulo de seguridad pública, tienes el capítulo del desarrollo social, el capítulo de las finanzas públicas, el debate de aquí, de Ensenada. Antier se aprueba ahí el reglamento para el cambio de uso de suelo y generar mayor densidad poblacional en el Valle de Guadalupe. Ese tema, en democracia deliberativa, tendrían que haber estado en un espacio como este, ¿no?, deliberando la gente que le entiende y le conoce, no nomás al interés económico que pueden tener la industria vitivinícola, sino también a posibles proyecciones en materia de desarrollo urbano del valle, ¿no?, con las implicaciones que tiene que ver con el asunto del agua, de las necesidades. O sea, los temas no se pueden estar tratando en una sesión de cabildo a escondidas, pero tampoco se pueden tratar en una sesión de congreso secreta,
Por ejemplo, el poder legislativo. El Congreso de Baja California es el Congreso más caro en la República. Así es. Valemos 1.8 del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado de Baja California son 38,000, 39,000 millones de pesos, ¿no? Y nosotros valemos 660 millones de pesos, ¿no? En esa comparación, si tú ves el Estado de México, si tú te vas a DF, si tú te vas a cualquier entidad, ¿no? Nosotros somos los más caros. Yo no digo que desaparezca el poder legislativo, que si tú le preguntas a la gente si haces democracia participativa como en California, pues sí van a decir que lo cerremos. No, pero que sí vayas en la media y si puedes, por la naturaleza económica y los problemas financieros que podemos tener por la reforma hacendaria, pues a lo mejor sí tienes que apretar el cinturón y reducir. Nada más para que tengan la idea, el Poder Judicial del Estado tiene un presupuesto anual de 801 millones de pesos. El Poder Legislativo tiene 660. Nada más que al Poder Legislativo, si tú le agregas el órgano de fiscalización, son 200 millones. Entonces ya te fuiste a 860. Tenemos más dinero en el Poder Legislativo que en el Poder Judicial, ¿no? Ustedes que litigan, que le entienden y que le saben, pues cuando comparar el trabajo laboral, físico, horas hombre, ¿no? Resoluciones, o sea, dice uno, oye, no puede ser. No puede ser que el Poder Legislativo tenga más recursos que el Poder Judicial para atender un tema de administración de justicia. ¿No? Entonces, es un tema, son temas de Estado, son temas que requieren una discusión y un debate generoso por parte de todos, técnicamente competente, ¿no? Para efectos de que nosotros como diputados tengamos mayor orientación, ¿no? Y obviamente asumir como diputados, ¿no? la responsabilidad de conducir lo que corresponda al Poder Legislativo hacia dónde vas a llevar a Baja California. Son 3 años muy valiosos los que tiene esta Cámara en este contexto de pluralidad, de competencia, etcétera, etcétera, pero que necesariamente se requiere el acompañamiento de la sociedad civil. El tema del FIDEM, ustedes conocen el tema del Fideicomiso de Desarrollo Empresarial. Ese es un tema muy sencillo, pero que también se tiene que discutir. El Fideicomiso de Desarrollo Empresarial se constituye de un recurso que nace del impuesto sobre la nómina. Esto es, lo pagan los empresarios, ¿no? De ahí sale el cálculo, cuántos trabajadores tienes y sobre eso se te aplica un impuesto. De ese impuesto, que se recaudan aproximadamente 1,000 millones de pesos al año, 1,200 en el pronóstico de ingreso, sobre eso, ¿no? La ley de Hacienda decía, ¿no? Que sobre eso el porcentaje era el 5%, creo que sí, el 5% se vaya a un fideicomiso de desarrollo empresarial donde empresarios y funcionarios decidan sobre proyectos de fomento económico. La legislatura pasada cambió y dijo, ya no es el 5%, que sea el 20% como mínimo. Del 20% sobre 1,200 millones de pesos o 1,000, y ya se te fue a 300 millones de pesos. Entonces, de 50 millones que tenía ese fideicomiso, el año que entra, si no cambias esa ley, ¿no? Van a ser 300 millones de pesos que van a discutir entre empresarios y funcionarios a qué proyectos de fomento económico se tienen que ir, o cuestiones de seguridad pública, que también da la alternativa, o cuestiones de educación, dice la ley de Hacienda. Eso hay que discutirlo.
porque si no, ese fideicomiso va a tener más dinero que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Pero hay entidades donde ese fideicomiso maneja el 100%, También hay entidades donde el 100% de ese recurso se va a ese fideicomiso y ahí entre empresarios se va a proyectos de largo plazo. O sea, lo que hay que discutir es hacia dónde va Baja California, independientemente de dónde vamos a tomar la decisión. Y quiénes van a tomar la decisión, si son empresarios, si son los abogados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver una reforma de justicia, si ustedes deciden que la reforma de justicia tiene que ir hacia allá, si eso es lo que va a beneficiar a Baja California, eso lo tenemos que hacer. O sea, independientemente de quienes vayamos a tomar las definiciones, lo que tiene que haber claridad es en el consenso, en el acuerdo y un debate técnico y socialmente competente. Eso es lo importante. Y ya para cerrar y dejar pues ahora sí que participen por la democracia, esta deliberativa, nomás decirles que vamos a estar trabajando de manera muy importante en lo que es la discusión del presupuesto de egresos del Poder Legislativo. Yo estoy proponiendo que el presupuesto del Poder Legislativo se discuta por primera vez en sesión pública, porque también deben de saber que el presupuesto del Poder Ejecutivo siempre se ha discutido en sesión pública, pero el presupuesto del Poder Legislativo no se discute en sesión pública, siempre es en sesión secreta, señala la ley, sesión no me acuerdo qué tipo, pero es en sesión secreta, ¿no? O privada, donde no hay público. Y por eso se fue el presupuesto. Acuérdense ustedes, y si no yo lo recuerdo, en el 2010 el presupuesto del Poder Legislativo era de 280 millones de pesos. 2013 es 660 millones de pesos. Y ese fue un gran brinco, que obviamente yo le digo a muchos de mis compañeros, oye, pues yo no digo que te regreses a 280, pero si quieres regrésate a 360 o ponle 100 millones. ¿Me explico? Pero no hay un debate sobre cómo crecer, ¿no? O cómo tenías que haber crecido o haberte incrementado. Pues hasta ahí quiero dejar la parte esta, ¿no? De la transparencia, ¿no? La fiscalización, que me parece fundamental, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Si debo seguir hablando, tú me dices, ¿eh? O sea, yo no tengo problema. Yo creo que son dos temas por separado. Hay un planteamiento estratégico que hace el gobernador Francisco Vega, ¿no? Y evidentemente hay una serie de plazos y tiempos para generar un plan estatal de desarrollo. Había que ver en su momento con el propio secretario de Finanzas, ¿no? Que es el responsable de COPLADE y por lo tanto de la propia planeación democrática, en qué términos se va a hacer el planteamiento del nuevo plan estatal de desarrollo. Y obviamente entiendo yo que cualquier plan que se vaya a generar en términos de consulta democrática tendrá como referente el plan estratégico que presentó el gobernador Francisco Vega. No tendría que ser al revés. Primero la planeación democrática y luego lo estratégico. Yo creo que no. Yo creo que Baja California y el propio conocimiento, todos los años que hemos tenido, está claramente definido, en las propias campañas se genera, en los documentos electorales también, está sobrediagnosticado los temas que se deben de atender en Baja California, y con una visión del gobernador seguramente estratégicamente deben de estar planteados los temas como lo hizo en su toma de protesta en ese plan. Eso, lo que yo creo es que eso no quiere decir que hagas a un lado toda una consulta democrática y donde vayamos validando sectorialmente los temas que vas a empujar en tu sexenio. Están por aprobarse los presupuestos de egresos del 2014 para los municipios y gobierno del estado. ¿Hasta qué punto podrían ustedes como Congreso poner candados para no seguir engordando el aparato burocrático y que los que salen no les hereden a los nuevos ayuntamientos más plazas? Sí, yo creo que es un tema central, el tema de cómo acotar constitucionalmente
y en los decretos, tanto de las leyes de ingresos como de los presupuestos de egresos del gobierno del Estado, ¿sí? Pero en las leyes de ingresos municipales, ¿no? Y por qué no llevarlo al campo constitucional de empezar a poner acotamientos, candados, límites, porcentajes al crecimiento burocrático de nuestros gobiernos, y que todo ello vaya en relación a una planeación del crecimiento de las ciudades y obviamente a los requerimientos de servicios públicos que tiene la población, y no solamente a demandas de basificaciones que hacen personales de confianza que van y vienen en los cambios de trienios. ¿Apoyar a los ayuntamientos sin un plan de austeridad podría dar? No, yo creo que los ayuntamientos solamente van a poder ser apoyados tanto por el gobernador como por parte del Congreso del Estado en materia de ley de ingresos, ¿sí? Sí, solo sí, ¿no? Existe todo un plan de austeridad, ¿no? Y que junto con las leyes de ingresos emitamos decretos de austeridad, ¿no? Para los gobiernos, tanto para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y los gobiernos municipales. Legisladores de aquí de Ensenada han hablado de modificar las partidas que se asignan a Ensenada. ¿Vería usted la factibilidad de que esto pudiera ocurrir? Sí, yo creo que ese no es el tema. El tema no es que tenga más recursos Ensenada, sino el tema antes es de dónde vamos a sacar el recurso. Yo creo que los diputados de Ensenada, ¿no? Tienen claridad en que Ensenada requiere más apoyo, y nosotros estamos totalmente de acuerdo en dar más apoyo a Ensenada. Sí, solo sí, también los diputados y todos sacamos el amplio consenso de la reducción del propio presupuesto del Poder Legislativo y construir una bolsa mucho más generosa para darle a los ayuntamientos y que vaya al servicio de la sociedad. También condicionando la parte de un decreto de austeridad por parte de los próximos presidentes municipales. Cuando se habla de estos excesos en la anterior legislatura, ¿está documentado esto ya? ¿Hay alguna denuncia formal o alguna investigación formal sobre este exceso en el gasto legislativo? Una cosa es el desvío y otra cosa es el exceso. El presunto desvío está denunciado prácticamente desde la campaña. Lo que ya nosotros estamos abordando es los excesos que puede haber. Y los excesos en términos de partidas presupuestales, la única manera de realmente convertirlos es quitarlos. Quitar los excesos en nóminas, quitar los excesos en compensaciones, quitar los excesos que tengamos en publicidad y gasto de medios de comunicación, en la propia nómina, en las percepciones personales que tienen los propios legisladores, ¿sí? En todo el trabajo que hace operativo la Cámara de Diputados, ¿no? Conseguir dónde están los excesos, reducirlos para efectos de poder tener una bolsa mucho más amplia y que esa bolsa de recursos vaya a inversión social o a requerimientos como educación, jefas, madres de familia, la parte que tiene que ver con beca para jóvenes, proyectos que tienen que ver con inversión, proyectos productivos de pequeños y medianos empresarios, la parte que tiene que ver con el reclamo de hoy, de más salas para el Poder Judicial para atender a temas de justicia.